Noticias de última hora de hoy. El príncipe Andrew ha vivido durante mucho tiempo bajo una nube de controversia, pero ahora un nuevo desarrollo ha asestado un golpe que es a la vez personal y profundamente desgarrador, lejos del brillo de las batallas judiciales y el escrutinio real. Esta noticia golpea en el núcleo de su vida privada, dejándolo sacudido y vulnerable para un hombre que ya lucha por reparar su imagen. El momento no podría ser más devastador. ¿Qué trágica actualización ha surgido sobre el príncipe Andrew? ¿Y por qué ha dejado incluso a sus críticos momentáneamente aturdidos con simpatía la realización del príncipe Andrew, de niño mimado, a desgracia de palacio? El príncipe Andrew nació en un mundo de salones de mármol y techos dorados. Un lugar donde las reglas a menudo se doblaban a los pies de la realeza desde su nacimiento. Estaba envuelto en un privilegio tan espeso que parecía que la realidad nunca podría atravesarlo. Pero a medida que pasaban los años, esa armadura protectora se convirtió en una prisión de expectativas hasta que a los 65, la imagen cuidadosamente pulida del apuesto hijo de la reina se desmoronó en algo mucho más oscuro, un retrato de desgracia. El príncipe encantador, una vez desfiló como el brillante soldado de la monarquía, se había convertido en su mayor humillación. Los susurros que lo rodearon durante décadas. No-jabs, infundados o rumores exagerados eran signos claros, advertencias insistentes que los que estaban dentro del palacio se negaron a enfrentar incluso cuando era niño. El mundo de Andrew giraba en torno a una sola verdad. Reglas aplicadas a todos, menos a él. Antes de los tabloides, antes de los escándalos, antes de las infames entrevistas. Eso definiría su caída. Ya estaba cultivando una lección peligrosa. Los que lo rodeaban describían a un niño que probó límites, no por inocencia, sino por un sentido de derecho en el castillo de Windsor. Cuando apenas tenía 5 años, se pavoneó por el patio del establo, donde los novios y los guardias trabajaban diligentemente, se burló de los soldados burlándose de su postura rígida, balanceando palos en las patas del caballo, incluso atormentando a los perros para su propia diversión, cuando el personal le pidió que se detuviera. Solo se volvió más audaz. Finalmente, 2 novios frustrados levantaron al principito y lo tiraron en un montón de estiércol, cubriéndolo con estiércol. En un burdo intento de disciplina. Ese momento podría haber remodelado a otro niño. Para Andrew, reforzó algo completamente diferente que la humillación podría pasar. Pero el privilegio se mantuvo poco después. Otro choque cimentó la lección. Incitó a un lacayo de palacio, tan implacablemente que el hombre, rompiendo el protocolo, golpeó a Andrew en la cara dejándole con un ojo magullado. Fue un acto impactante contra un niño real, pero cuando el lacayo ofreció su renuncia, la propia reina lo rechazó, remarcando que Andrew se había merecido el golpe. El sirviente se quedó Andrew curado y un entendimiento. Y un inquietante echó raíces. Podría provocar a otros a la violencia, y aún así permanecer intacto, su verdadero poder radica en desafiar a otros a cruzar líneas. Él mismo nunca pagaría estos episodios de la infancia. No eran travesuras inofensivas, se convirtieron en los primeros bocetos del hombre. Andrew se convertiría más tarde en el niño que se burló de los guardias por su rigidez. Se convirtió en el príncipe que exigió cortinas corridas con precisión militar, reprendiendo al personal por dejar incluso una astilla de luz diurna. El niño que jugó juegos crueles en el patio del establo se convirtió en el hombre que insistió que sus ositos de peluche se colocaran en formación estricta, haciendo rabietas cuando no eran para los forasteros. Estas peculiaridades parecían excéntricas, tal vez incluso cómicas, pero para los sirvientes del palacio que soportaron sus diatribas, fue un abuso mezquino, implacable y humillante
A principios de la década de 1980, el contraste entre Andrew y su cuñada Diana no pudo haber sido más agudo mientras Diana deslumbraba al mundo con gracia y vulnerabilidad. Andrew ganó una reputación muy diferente. Se suponía que era el carismático príncipe más joven corriendo en uniforme, el soltero real que encantaría a las naciones con sus romances. En cambio, los que trabajaban más cerca de él describieron a un hombre mimado y arrogante. Un príncipe que ejerció su derecho como un arma. Charlotte Briggs, una exsirvienta. Recordó un encuentro humillante donde Andrew estalló en furia, simplemente porque ella le dejó el hueco más pequeño en sus cortinas. Fue un error imperdonable para ella. Fue un recordatorio de su crueldad. Las historias amontonadas, los peluches se arreglaron con precisión militar, los ataques de rabia por errores triviales. Un hombre adulto se acerca a los 40, pero todavía se comporta como el niño de 5 años, que una vez se burló de los soldados en el patio. Las actitudes de sus padres hicieron poco para ayudar. La indulgencia de la reina lo excusó, mientras el príncipe Felipe nunca ocultó su lengua afilada. Lo despidió como el repuesto, un hombre siempre, segundo a Charles, pero libre de las responsabilidades de la corona. Que la libertad significaba ser un regalo, se convirtió en el suelo en el que la naturaleza imprudente de Andrew floreció. Y así mientras sus hermanos aprendían moderación. Ante la prensa, Andrew abrazó el escándalo. Hizo alarde de sus romances con actrices y modelos. Disfrutó de su reputación como Randy Andy y se comportó como si la rendición de cuentas fuera una palabra destinada solo a los demás. Su riqueza, sus conexiones, su sangre real. Estos escudos lo mantuvieron intocable, al menos hasta que las grietas comenzaron a extenderse. Hasta que el príncipe, una vez, celebró como glamoroso, se convirtió en un hombre ahogado en rumores, acusaciones y finalmente vergüenza. Y a partir de ahí, comenzó como arrogancia infantil. Se convertiría en algo mucho más peligroso. Un sendero que se dirige directamente al resplandor de un público. Escándalo que fue solo un adelanto. Ahora viene la historia completa dolorosa. Detalles repugnantes que te sacudirán. ¿Estás preparado para enfrentarlo? Mantente pegado a las decisiones imprudentes del príncipe Andrew. Convirtió la realeza en riesgo. Cuando el príncipe Andrew se casó con Sarah Ferguson en 1986, la ceremonia parecía algo directamente de un libro de cuentos. La nación celebró que la prensa los adoraba. Y la monarquía. Disfruté del brillo de lo que parecía ser un nuevo capítulo, de estabilidad. Pero los cuentos de hadas no siempre duran. En solo unos años, el matrimonio se desmoronó bajo el peso del escándalo. Sarah fue atrapada en situaciones comprometedoras, salpicado por los tabloides. Mientras Andrew continuaba con su propio comportamiento imprudente, eso solo profundizó las grietas. Para cuando se finalizó el divorcio, a su vínculo. Se había convertido en una extraña mezcla de separación y cercanía, lo que solo alimentó más susurros a la corona. Andrew ya no era un real confiable. Se había vuelto impredecible, volátil y peligrosamente descuidado. La década de 1990 solo empeoró su reputación. Mientras las familias británicas ordinarias soportaban luchas económicas y austeridad, Andrew estaba trotando por el mundo con el dinero de los contribuyentes. Helicópteros jets privados. Y los complejos de 5 estrellas se convirtieron en su rutina normal. La prensa lo marcó. Air Miles Andy. Burlándose. Los millones que gastó en gastos de viaje. Las investigaciones revelaron no solo vacaciones excesivas, pero también beneficios que extrajo a través de su estatus militar, para familias que apenas podían pagar la calefacción. La vista de un príncipe mimado, desestimando las críticas como si su título
La inmunidad concedida fue exasperante. Pero la arrogancia fue más profunda que el dinero. Los susurros del interior del Palacio de Buckingham se convirtieron en certeza. El personal notó lo obsesionado que estaba con su uniforme goteando con medallas, su constante necesidad de ser visto en clubes de élite. Su búsqueda desesperada de las amigas glamorosas lo describieron como crédulo, fácilmente engañado por la adulación y siempre persiguiendo la ilusión de importancia. Este defecto sutil al principio lo haría algún día, convertirse en el arma que lo arrastró. A finales de la década de 1990, su carrera naval había terminado. Dejándolo a la deriva para darle un propósito, Andrew recibió el papel de enviado comercial, supuestamente una oportunidad para que los negocios británicos en el extranjero. Pero en lugar de impulsar el comercio, se enredó con dictadores, hombres de negocios turbios y negocios dudosos. Los cables diplomáticos estadounidenses que luego se filtraron lo describí como arrogante, grosero y tono sordo, vergonzoso. Los mismos funcionarios obligados a trabajar a su lado. El papel destinado a fomentar el prestigio de Gran Bretaña. Se convirtió en un escenario para la red privada de Andrew, cambiando su nombre real por favores, acceso e influencia. Lo que una vez fue un símbolo de honor militar, ahora se había transformado en un emblema de codicia. La prensa se burló de él sin descanso. Sin embargo, Andrew caminaba con confianza engreída, su red de seguridad siempre intacta. Protección de la madre. La reina Isabel lo protegió en todo momento. Pagar deudas suavizando escándalos y convenciéndose a sí misma que preservar la dignidad de su hijo superó el daño creciente a la monarquía. Pero detrás de las paredes del palacio, el personal vio la realidad. Andrew ya no era solo inmaduro. Él era un lastre. Su egoísmo no tenía límites. Su comportamiento imprudente y la compañía que mantenía cada vez más tóxica. Sin embargo, en 2024, una nueva acusación surgió esta vez, involucrando a un misterioso hombre de negocios chino, conocido en los documentos judiciales como H6, más tarde identificado como Jan Tombo. El gobierno del Reino Unido le prohibió entrar en Gran Bretaña en marzo de 2023, etiquetándolo como un riesgo para la seguridad nacional. Los investigadores descubrieron que H6 había logrado asegurar un nivel inusual de confianza con Príncipe Andrew. Las cartas mostraban que el propio asesor de Andrew autorizó a H6 a actuar en nombre del príncipe, en tratos con posibles inversores en China. Una carta incluso le dijo a H6 que, aparte del círculo más íntimo de Andrew, se sentó en la copa de un árbol que a mucha gente le gustaría estar en. Fue una revelación sorprendente. Las autoridades sospechan H6 de tener enlaces a los chinos, operaciones de influencia del Partido Comunista con documentos en sus dispositivos, mostrando intentos de usar su conexión con Andrew para apalancamiento político y empresarial. La oficina de Andrew insiste rápidamente. Había cortado el contacto en el momento en que surgieron preocupaciones, alegando que solo conoció a H6 a través de los canales oficiales y nunca discutió asuntos delicados. Sin embargo, la defensa sonó vacía para los críticos. Era el mismo guión repetido. Andrew solo se distanció. Una vez que una relación se volvió demasiado escandalosa para ocultarla. Los paralelismos con Jeffrey Epstein eran imposibles de ignorar. Una vez más, el juicio de Andrew en Los Amigos parecía peligrosamente pobre. Una vez más parecía incapaz de reconocer cuando estaba siendo utilizado. Y una vez más, su comportamiento. Poner en riesgo la imagen de la monarquía. Incluso si no fue cómplice de espionaje, la óptica por sí sola fue catastrófica. Un miembro de la realeza mayor frotándose los hombros con alguien acusado de espiar para una potencia extranjera.
el escándalo no explotó con igual titulares escabrosos como algunas de sus polémicas anteriores, pero dentro de los círculos del gobierno y del palacio, el daño fue igual de grave. Preguntas multiplicadas. ¿Se podría confiar en Andrew con en algún papel? ¿Era su necesidad de validación tan cegadora que siempre se enredaría con oportunistas espías y criminales? Si crees que eso es una locura, entonces te ahogarás cuando escuches eso. Ghislaine Maxwell le presentó a Jeffrey Epstein. Estad atentos, porque los escándalos de Epstein están a punto de desmoronarse, de formas que nadie imaginó. La caída del príncipe Andrew. Del privilegio real a la sombra de Epstein. El príncipe Andrew siempre se había sentido atraído por el lujo. Anhelaba el estilo de vida brillante, jets privados, lujosas mansiones y la constante compañía de modelos, actrices y élites ricas. Lo que no pudo ver o tal vez ignoró deliberadamente fue el costo oculto de perseguir un mundo así. Cuando Ghislaine Maxwell le presentó a Jeffrey Epstein, la conexión debería haber generado alarmas. Ya se susurraba sobre Epstein en los círculos altos, su reputación manchada por oscuros rumores. Cualquier hombre cauteloso se habría ido, pero Andrew no se inclinó. La codicia y el estatus lo cegaron. Para aquellos que trabajaron a su alrededor, esto no fue nada sorprendente. El personal del palacio había soportado durante mucho tiempo sus arrebatos, su arrogancia y sus extrañas obsesiones. Para ellos, el mundo vería algún día al verdadero Andrew, el hombre. ¿Quién gritó a los sirvientes por osos de peluche extraviados? ¿Quién hizo berrinches sobre las cortinas y que exigió obediencia de todos los que lo rodeaban? Y cuando la infame fotografía de él con Virginia Dufresne, una adolescente en ese momento, emergió de pie al lado, el brazo de Maxwell, con Andrew envuelto alrededor de su cintura desnuda, no fue impactante para los que estaban dentro del palacio. Fue la confirmación. Pero la ruina de Andrew no comenzó con Epstein. Su declive había sido una quema lenta años en la fabricación. A finales de la década de 1990, su reputación ya se había agriado. Su divorcio de Sarah Ferguson en 1996 debería haberle ofrecido un nuevo comienzo. En cambio, preparó el escenario para una humillación aún mayor. Meses después, la prensa explotó con imágenes de Ferguson, que su asesor financiero le chupe los dedos de los pies. Mientras estaba de vacaciones, el escándalo avergonzó a la familia real. Pero la negativa de Andrew a distanciarse de su exesposa confundió aún más al público. Durante años después de su divorcio, Andrew vivía dentro y fuera con Sarah, desatando especulaciones interminables. Estaban unidos financieramente. ¿Ella lo estaba protegiendo o él la estaba protegiendo? Nadie podría decirlo con seguridad, pero los susurros nunca se detuvieron. Mientras tanto, Andrew se aferró aún más a su reputación de Randy Andy, sumergiéndose en aventuras con modelos y miembros de la sociedad. Su supuesto romance con Caprice Borriesolo alimentó a los tabloides, aunque la relación. El barco terminó en ridículo. Una vez celebrado como un joven príncipe apuesto, Andrew se había convertido en una caricatura de mediana edad, burlado por desesperadamente, tratando de aferrarse a la imagen de playboy de su juventud. En 2001 la reina trató de redirigirlo. Ella lo nombró representante especial de Gran Bretaña para el comercio y la inversión internacionales. El papel estaba destinado a darle dignidad, propósito y la oportunidad de servir a su país. En su lugar, le dio una licencia para complacer sus peores hábitos. En lugar de tender puentes para las empresas británicas, Andrew convirtió la posición en un imperio personal. Viajó en jets privados. Me alojé en hoteles de lujo y se rodeó con figuras controvertidas. Surgieron historias de sus amistades cercanas con niños, incluyendo a Saif Gaddafi,
hijo del famoso Muammar Gaddafi de Libia. Las preguntas se arremolinaron sobre por qué un miembro de la realeza superior se acercaba a los autócratas. La verdad salió a la luz cuando se filtraron los cables diplomáticos estadounidenses. En 2010, reveló cómo los funcionarios estadounidenses realmente lo vieron. Arrogante, grosero y sorprendentemente despectivo con los problemas de corrupción. En un almuerzo en Kirguistán, sorprendió a los diplomáticos despotricando sobre los periodistas e insistiendo en que los gobiernos deben ignorar la opinión pública. En lugar de promover los valores británicos, Andrew avergonzó a su país. Pero tal vez su defecto más peligroso no fue la arrogancia. Era su necesidad de halagos. El rico hombre de negocios se dio cuenta rápidamente que los cumplidos podrían desbloquear el acceso a un príncipe británico. Esta debilidad llevó a Andrew a acuerdos cuestionables. Vendió su antigua casa, Sunning Hill Park, a un oligarca kazajo por 15 millones, muy por encima del precio de venta. La propiedad se dejó pudrir, un silencioso monumento a los negocios sombríos. Preguntas de dinero lo rodeaban constantemente: de dónde venía su riqueza, quién financiaba su lujoso estilo de vida. Las respuestas eran turbias. Fue en este ambiente de sospecha que Ghislaine Maxwell le presentó a Jeffrey Epstein, a Andrew. Epstein parecía perfecto, rico, conectado y rodeado de celebridades. Epstein proporcionó exactamente lo que Andrew anhelaba. Relevancia, el príncipe que se desvanecía de repente, tuvo acceso a círculos poderosos en Nueva York. Y más allá, Andrew nunca hizo preguntas, o si lo hizo, ignoró las respuestas. Epstein lo trató como a la realeza, cuando Gran Bretaña, cada vez más. No pronto Andrew se convirtió en un fijo en las casas de Epstein. Los registros de vuelo lo colocaron en el jet privado de Epstein. Los testigos lo vieron en la mansión de Nueva York, incluso después de que Epstein cumplió delitos de prisión. Andrew fue fotografiado paseándolo por Central Park, sonriendo como si nada hubiera pasado. Para el público era impensable. Un príncipe real asociando abiertamente con un delincuente condenado. Para Andrew era como de costumbre. Ignoró los crímenes de Epstein como rumores desafortunados, convencidos de que su propio título lo protegería del escándalo. Pero luego llegó el momento en que no pudo escapar. Virginia Giuffre acusó a Epstein y Maxwell de traficarla cuando era una adolescente, forzándola a encuentros con hombres poderosos. Uno de esos hombres, que ella afirmó, era el príncipe Andrew. La fotografía de Andrew, Maxwell y Virginia, apenas 17 años, se convirtió en una de las imágenes reales más condenatorias de los tiempos modernos. Andrew negó todo. Dijo que no recordaba haberla conocido. Él insistió. Nunca había estado arriba en la casa de Maxwell. Incluso sugirió que la foto podría ser falsa. Pero sus excusas sonaban desesperadas. Cada negación solo profundizó la sospecha, mientras los periodistas profundizaban el escándalo. Empeoró los informes. Confirmaron que Andrew se había quedado en la mansión de Epstein en Nueva York, incluso después de la condena de Epstein. Para la mayoría de las personas, tal comportamiento era inimaginable. Para Andrew, era simplemente un lugar conveniente para quedarse a medida que más sobrevivientes se presentaban. El nombre de Andrew apareció repetidamente en los archivos de la corte y los informes de noticias. De repente, las rabietas mimadas, el acoso del personal del palacio y su obsesión con los osos de peluche ya no parecían infantiles. Parecían síntomas de algo mucho más peligroso. Un hombre al que nunca le habían dicho que no, nunca enfrentó consecuencias y nunca aprendió límites. El daño fue irreversible. Ahora, ¿qué hizo la monarquía con sus escándalos? ¿Estaba siendo mimado o fueron realmente liberados del hijo de la reina? Sigue mirando, como la respuesta te sorprenderá. El punto de ruptura de la corona durante décadas. Gran Bretaña había tolerado las formas imprudentes del príncipe Andrew, su arrogancia
su interminable apetito por el lujo, su mujeriego y su constante indulgencia, fueron vistos como vergonzosos, pero manejables. El palacio creía que sus defectos podían mantenerse fuera del centro de atención. Pero cuando Jeffrey Epstein entró en escena, todo cambió. De repente Andrew ya no era un príncipe rebelde que disfrutaba de demasiados privilegios, se había convertido en un lastre, un peligro para la supervivencia de la monarquía por 2019. La caída era imposible de ignorar. El príncipe que una vez cortó una figura orgullosa en uniforme naval, caminando con confianza al lado de su madre, fue despojado de casi todo lo que definía su papel. Honores militares revocados, patrocinios disueltos. Su calendario real despejado de deberes fue borrado pieza por pieza. Lo que quedó no fue la imagen de un real sirviendo a la corona, sino de un hombre parado a la sombra de uno de los escándalos más oscuros de los tiempos modernos. Sin embargo, la verdadera historia fue más profunda que los titulares sobre fotografías y acusaciones. No fue solo que Andrew fue fotografiado con una adolescente, Virginia Giuffre, su brazo envuelto alrededor de su cintura, Ghislaine Maxwell, sonriendo de fondo. El escándalo más profundo fue sobre los patrones de poder que lo protegieron durante tanto tiempo. El círculo de Epstein siempre había estado abarrotado con figuras influyentes, políticos, multimillonarios y líderes mundiales. Pero la protección de Andrew vino de la propia monarquía durante años. Su posición como hijo de la reina creó un escudo invisible que desvió la rendición de cuentas. Susurros comenzaron a aflorar sobre ¿hasta qué punto? Protección. Informes extendidos revelaron que los funcionarios de Palacio habían presionado a las redes y periodistas para suprimir historias en 2020. El mundo escuchó a un presentador de ABC admitir en un micrófono caliente que tenía la historia de Epstein 3 años antes. Pero fue bloqueado por los nombres poderosos involucrados, incluido Andrew. Esto no era solo un príncipe que había caído en el escándalo. Este era un sistema que lo había cubierto, comprándole tiempo y silencio que ningún hombre común acusado de los mismos delitos habría sido concedido. Y luego vino la entrevista desastrosa, el momento que convirtió la vergüenza en humillación en noviembre de 2019. Andrew se sentó, por lo que se suponía que era una oportunidad para limpiar su nombre. En su lugar, destruyó la poca credibilidad que le quedaba. Se enfrentó con las acusaciones de Virginia Dufresne. Andrew lo negó todo. Insistió en que había estado en otro lugar esa noche. Ella afirmó que Epstein la traficó con él, su coartada. Una visita a un Pizza Express en Despertara con su hija. Pero no fue la defensa de Pizza Express que captó la atención del mundo. Fue algo extraño. Algo tan extraño. Lo convirtió en un chiste global. Preguntado por los informes, que lo habían visto sudando profusamente, mientras bailaba en un club nocturno con Virginia. Andrew respondió fríamente que no podía sudar. Explicó que durante la Guerra de las Malvinas había sufrido una sobredosis de adrenalina que dañó sus glándulas sudoríparas, dejándolo incapaz de sudar. La excusa fue objeto de burlas en todo el mundo. Ya no se hablaba del príncipe. En tonos de respeto o incluso de indignación, se reían de él. Se convirtió en el hombre que dijo: "No sudo". A partir de ese momento, su caída aceleró, la simpatía pública se evaporó. La entrevista fue calificada como una catástrofe. No solo por las respuestas de Andrew, sino porque reveló su completa falta de conciencia. Parecía convencido de que su título y su versión de los hechos sería suficiente para silenciar la duda. En su lugar mostró al mundo exactamente lo que los críticos habían dicho. Durante años, que fue arrogante, separado de la realidad y el shock, sorprendentemente poco preparado para la rendición de cuentas. La familia real ya no podía protegerlo. De la misma manera, detrás de las puertas del palacio,
se estaba haciendo un cálculo doloroso. El rey Carlos ahora es el monarca. Entendido que Andrew representó más que un escándalo personal. Él representaba una grieta en la propia monarquía. Durante años, la institución se había basado en el secreto y el silencio. Ahora toda la estructura estaba siendo cuestionada, y así Andrew comenzó a desaparecer. Informes en 2023 y 2024 reveló que Charles estaba haciendo movimientos deliberados para distanciarse de su hermano Andrew y su exesposa, Sarah Ferguson. Fueron cada vez más excluidos de las reuniones familiares, incluso Navidad en Sandringham, una tradición profundamente ligada a la realeza mayor. Estaba en cuestión para mantener a Andrew visible. Sería mantener vivo el escándalo. Para borrarlo, era darle a la monarquía una oportunidad de sobrevivir. Príncipe William. Los conocedores dicen que ha sido una de las voces más fuertes. Por cortar a Andrew por completo. Él entiende lo frágil. La confianza pública en la monarquía se ha convertido en... Y él sabe que cada vez que el nombre de Andrew resurge, arrastra a toda la familia real hacia atrás. Para William, el futuro de la corona requiere sacrificio, incluso si eso significa dejar de lado a su propio tío. Para Andrew el mensaje es inconfundible. Ya no lo quieren, debido a un escándalo tan profundo que sacudió la corona misma. La monarquía no tenía opción, sino despojarlo de sus deberes reales. Pero ¿cómo se deshizo todo? Estad atentos para descubrir la verdad. Cómo la monarquía cortó a Andrew de la vida pública. El chico que una vez sorprendió a los guardias del palacio, pateó caballos por diversión y se rió del dolor del personal, creyendo que el mundo mismo se doblegó a su voluntad. Finalmente estaba aprendiendo lo que significaba enfrentar las consecuencias. Ese niño imprudente se había convertido en un hombre quien ya no podía escapar de la responsabilidad. El punto de inflexión llegó en noviembre del 2019, solo 4 días. Después de su desastrosa entrevista en BBC Newsnight con Emily Maitlis, Príncipe Andrés, se vio obligado a hacer un anuncio humillante. El 20 de noviembre declaró: se retiraría de sus deberes públicos para el futuro previsible. Fue la primera vez en la historia moderna que un miembro de la realeza superior había sido empujado a semi. La jubilación no por la edad, sino por el escándalo. Se suponía que esa infame entrevista limpiaría su nombre. En cambio, lo destruyó. En él, Andrew defendió torpemente su amistad con Jeffrey Epstein. Un delincuente condenado negó haber conocido a Virginia Giuffre, la mujer que lo acusó de abuso. Extrañamente afirmó que había estado en Pizza Express, en trabajar en la noche en cuestión. Y lo más infame es que insistió en que no podía sudar, debido a una condición médica de la Guerra de las Malvinas. Lo que pensó que era una defensa inteligente, se convirtió en objeto de burla de la noche a la mañana. No sudo lo convirtió en un chiste global. La reacción fue inmediata. Negocios, universidades y organizaciones benéficas se apresuraron a cortar los lazos con instituciones que una vez había mostrado con orgullo su patrocinio. Ahora se apresuró a borrar su nombre de sus registros. Incluso el propio Andrew admitió en un comunicado que su conexión con Epstein se había convertido en una gran interrupción al trabajo de la familia real. La reina se enfrenta a la presión de todos los lados. Aprobó discretamente su retirada, pero la desgracia no terminó ahí. Después de que Epstein muriera en 2019 y el arresto de Ghislaine Maxwell en 2020, Andrew todavía se negó a poner un pie en los Estados Unidos. Sus abogados lucharon duro para bloquear los procedimientos judiciales. Él murió, siendo servido papeles hasta que Virginia Dufresne finalmente lo demandó en Nueva York en 2021. Esa demanda fue catastrófica para evitar un juicio público. Andrew accedió a un acuerdo.
informó que era tan alto como 12 millones. La propia reina ayudó a financiar parte de ella. Insistió en que no era una admisión de culpabilidad, pero el mundo lo vio de manera diferente. Un príncipe había escrito un cheque para silenciar las acusaciones de abuso. El momento no podría haber sido peor. Gran Bretaña se enfrentaba a luchas económicas. La monarquía todavía se tambaleaba por la dramática salida de Harry y Meghan, y el príncipe Felipe acababa de morir en 2021, cuando Andrew caminaba detrás del ataúd de su padre. Su presencia fue tolerada, pero cuidadosamente controlada. Cámaras lo captaron, pero el contraste fue marcado. Un hombre deshonrado caminando en silencio, lejos del orgulloso oficial naval y veterano de las Malvinas. Una vez fue cuando la reina Isabel murió en 2022. El papel de Andrew se había reducido aún más. Se le prohibió usar su uniforme militar durante su funeral. Solo permitió una breve excepción. Las multitudes lo abuchearon en las calles. Los manifestantes gritaron: «¡Eres un anciano enfermo!», y la policía tuvo que intervenir por primera vez en siglos. Un príncipe británico no podía aparecer en público sin ser abiertamente despreciado detrás de las puertas del palacio. El rey Carlos dejó clara su postura. Andrew rogó ser rey y declaró incluso considerando acciones legales para arañar su camino de regreso, pero no le quedaba espacio a principios de 2022. El Palacio de Buckingham lo despojó de sus títulos militares restantes y patrocinio real.